Continuamos en Cátedra Media. Hoy hablamos sobre el acoso escolar. Doctora, el efecto que produce el que una persona que todos sabemos que a los niños les encanta jugar, les encanta socializar. El ser humano de hecho es un ser gregario, se junta, juega. Y entonces es importante saber cómo afecta esto a las personas en su desarrollo. Vamos a ver qué dice la gente, porque tenemos algunas preguntas. 809-682-9850. Adelante, buenos días. Sí, muy buenos días. Buenos días. Mire, yo fui una persona, y hablando de una persona de 60 años, que reconoce que le hicieron bullying en el colegio. O sea, yo recuerdo perfectamente bien cómo me relajaban. Había uno que me decía, no es un avión, no es un barco, es Rebeca. O sea, Sí. ya te imaginas una jovencita queriendo honorarte en época de pubertad, ¿cuánto? Yo me acuerdo de eso. Sí. El hijo de una famosa educadora dominicana. Sí. Y sin embargo, yo tuve un hijo. Yo no tuve problema con eso, porque yo decía, ustedes relajan así, porque ustedes no tienen capacidad para hacer más nada. Y Sí, yo sí. era la mejor estudiante del curso. Sí. Entonces, no había problema. Pero, por ejemplo, yo tuve un hijo que sí le hicieron mucho bullying. Y me di cuenta que había una situación terrible en el aula de clase. Profesores incapaces de lidiar con la situación del bullying. A mí eso es una de las cosas que yo siempre he dicho. Aquí el profesorado dominicano, además de que a ellos le hacen bullying ya, señores, en este país las aulas de clase, las dinámicas que se dan son terribles, la burla, el maltrato, tanto de los estudiantes y el profesor como de estudiantes con otros estudiantes. Yo no sé qué es lo que nosotros vamos a hacer como sociedad. Yo creo que eso hay que afrontarlo desde una manera más genérica, general, como sociedad, de cómo nosotros no estamos tratando unos a otros. A mí nunca me han gustado los cómicos. Yo siempre he encontrado que los cómicos lo que hacen es hacer reírnos en base a debilidades que tienen personas. Entonces yo me acuerdo que es una barbaridad. Entonces nosotros tenemos que hacer algo, porque yo no sé qué, pero hay que hacer algo. Muchas gracias. Me encantaría que esa señora que está ahí, bueno, pues lo enfoque de una manera como más como sociedad, y también dentro del aula de clase, los profesores. Muchísimas gracias por su llamada. Adelante, doctora. Bueno, mira, creo que primero felicitarla, porque compartir un testimonio al aire siempre hay que felicitarlo. Hay algo importante, y era también dándole respuesta a lo que decía el doctor anterior a escuchar a este oyente, y era el tema de cómo impacta esto a lo largo de la vida. El individuo es un ente social, pero se constituye de lo que ya se denomina personalidad, y claro que parte de la personalidad se adquiere en tus experiencias vividas, que es el carácter. Entonces, definitivamente, cuando tú has sufrido un acoso, que no recibiste la ayuda, la colaboración, que no lo hablaste con alguien, que se mantuvo a lo largo del tiempo y hay un sufrimiento psíquico, eso queda en las huellas anémicas. Tú lo puedes superar de una manera, pero hay matices en tu personalidad que se van a mantener, la necesidad de ese autoconcepto, de reafirmarte. Hay muchas vertientes que tienen que ver con todo maltrato deja una huella anémica en el cerebro. Hay estudios de neuroimagen. Huellas némicas. O ¿Qué sea, es eso? Huellas némicas son cuando usted hace una paraclínica, dígase una tomografía, una resonancia. Entonces, así como usted ve lesiones cerebrales por patologías de un accidente cerebrovascular, usted va a poder ver lesiones cerebrales secundarias a trauma. Ya. Entonces eso es importante que sepamos que eso existe y que eso va a tener una repercusión a lo largo de la vida. Claro, como el individuo tiene capacidad de resiliencia, esa resiliencia le va a permitir responder a esas huellas de manera más efectiva o menos efectiva. La señora decía respuesta social, claro que sí, que hay que dar una respuesta social. Estoy de acuerdo con el tema de los profesores, ellos también reciben acoso. Pero si usted está llamado a ser educador, tiene que verlo como un modo de vivir. Y un modo de vivir es que usted se empodere conociendo de estos temas para saber cómo gestionarlo dentro de las aulas. Doctor, usted introdujo un concepto que me dejó loco, huellas nímicas.
como yo la compruebo. Yo compruebo cómo encontrar una huella producto de un trauma. Claro. Pero cómo yo puedo identificar una huella Claro, anémica. claro, me encanta la pregunta, porque ayer le decía yo a uno de mis pacientes, a mí me gusta mucho psicoeducar al paciente. Fíjate, la primera respuesta lo vamos a ver en la clínica, en los comportamientos. Si ese paciente, yo recibí ayer un paciente nuevo, 17 años, pero eso que él me estaba presentando a los 17 años no pudo aparecer los últimos 2 años. Porque la clínica que me estaba presentando, o sea, las cosas por las que fue, que es lo que nosotros llamamos los síntomas, las cosas que yo estaba viendo, que son los signos, eran de un grado tan importante que yo tenía que explorar para atrás. Entonces, si yo pudiese tener el recurso de, cuando digo si pudiese, hiciéramos un estudio y mandáramos a hacer una resonancia a estos pacientes que han vivido traumas significativos, vamos a encontrar asociado a especialistas en neuroimagen esas huellas dentro del cerebro. Entonces eso está científicamente demostrado, esos son los grandes avances de la neurociencia de los últimos 30 años y definitivamente no lo vamos a hacer con todos los pacientes, pero debemos accesar un poco a tener alianza con universidades que utilicen estas herramientas que permitan demostrar cada vez más la objetividad de la psiquiatría unida a la neurociencia moderna. O sea, para ser más preciso, usted lo que está diciendo es que producto del traumas, bullying, sí. de cosas, se puede haber cambios en la estructura del cerebro que se pueden identificar mediante resonancia magnética. Claro, pero estamos hablando no solo de bullying, estamos hablando de traumas, de abuso, de maltrato. Sí, yo comprendo. Recuerde, maltrato psicológico, sexual, o sea, maltrato deja huellas en el cerebro. Doctora, usted hablaba de, ahora justamente habla de ese impacto que tiene a nivel cerebral, el tema de los traumas, el acoso, y me gustaría que pudiera hablar de cómo puede afectar el tema, por ejemplo, de la concentración de un estudiante que está siendo víctima de bullying en su ambiente escolar. Claro que sí, va a haber una disminución de la capacidad atencional, va a haber una disgregación del foco de atención y por ende una cosa muy importante, y atención a los educadores que estén escuchando esto, una inhibición cognitiva. ¿Y a qué llamamos inhibición cognitiva? Al chico que teniendo las habilidades cognitivas esperadas para su edad, o sea que puede aprender como un niño de 11 años, si tiene 11, lo que corresponde a los 11 años, pero sin embargo se inhibe, se bloquea, no aprende, no capta la información y es secundario a este maltrato, está bloqueado. Y es muy importante porque a veces estos chicos, muchos a veces profesionales que no tienen un buen grado de expertise, siempre me gusta partir de la consigna que no es con mala intención, sino que a veces si tú no tienes ese conocimiento, entonces piensan que este chico no quiere trabajar, que es un vago, o sin embargo también podemos encontrar que lo llevan a ciertas especialidades que lo que le dicen es que tiene algún retraso cognitivo, pero no lo es, lo que tiene es una inhibición que no le permite y es secundario a ese estado de malestar que le ha producido el acoso. Bien, recordarle a la gente que nos escucha que hoy conversamos con la doctora Zuleika Morillo. Estamos hablando sobre acoso escolar o bullying y usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Al inicio de su ponencia, doctora, usted hablaba de que el tema con el acoso escolar ahora es que no se detiene porque están las redes sociales y a través de las redes sociales entonces se mantiene ese hostigamiento. Eso es lo que se conoce como ciberacoso, exacto, ¿cierto? Entonces nos gustaría que usted pudiera primero detallar si el ciberacoso tiene ese mismo impacto a pesar de que se está dando de manera lejana a través de la digitalidad y también que pudiera hablar de si hay alguna clasificación, si pudiera detallar tipos de acoso escolar. Ok, sí, la clasificación, los acosos escolares, vamos, el acoso psicológico, físico, lo que es precisamente el ciberbullying, que es el ciberacoso. Tenemos que tomar en cuenta esto que tú preguntabas, o sea, si realmente tiene el mismo impacto. Sí. Hay estudios que han demostrado que tienen mayor impacto. Okay. Fíjate que esto es importante. Lo que se hace a través de redes sociales. Exacto, mayor impacto. Sí. Llegando inclusive en nuestras consultas, nosotros lo vemos, el grado de angustia que le genera a un chico ese like que está esperando es impresionante. O
Sabemos chicos que llegan a la consulta, estamos hablando de chicos desde 10 hasta adolescencia tardía, que es los 21 años, sí, con un nivel de angustia, de paralizarse totalmente. Entran en lo que nosotros denominamos como un ataque de pánico por precisamente ese seguimiento que le van a decir. Pero no solamente lo estamos viendo en este tipo de jóvenes, sino ya en los jóvenes sobre los 25 años también. Sí. O sea que definitivamente el impacto no es menor, es mayor. Importante esta parte. Bien, doctora, aquí nos escribe un oyente, es Daris Alexander, él es un oyente fiel aquí, yo creo que es parte del elenco aquí de Cátedra Médica, y él pregunta, ¿cómo evitar el bullying en la familia? Porque también hay familias que hacen bullying, en la familia y en la escuela. Muy bien, fíjate, y también hay bullying en los trabajos, el mobbing se llama. Mobbing. Eso, sí, detállelo. Fíjate, sí. El tipo, lo quería dejar porque no entra dentro de la categorización de bullying, dentro del tema específico de hoy de la escuela. Sí. Cuando hay acoso dentro del ambiente laboral se le llama mobbing. Okay. Cuando es dentro del trabajo. Dentro del trabajo. ¿Cómo se le llama? Mobbing. ¿Y qué tipo de acciones podrían...? Entonces, ¿qué vamos a ver? Hay acoso entre compañeros, hay acoso entre existe directivos. El acoso sexual, el acoso físico. Exacto, el psicológico, el ciberbullying y a nivel laboral se le llama mobbing. Okay. Entonces, es una cosa importantísima, tenemos que tomar en consideración el ciberbullying. Entonces, decía este oyente, ¿de qué manera podemos evitarlo? Señores, yo creo que la palabra clave es el respeto. Claro. O sea, tenemos que ver que somos diferentes, que no todo el mundo puede pensar lo mismo, pero generar respeto en un mundo como el que se está viviendo es un acto complejo. Y para mí el complejo no es difícil. Es algo que implica esfuerzo y compromiso. Entonces, dentro de la familia, si usted sabe que va a venir esa tía que siempre le dice a la muchachita, pero tú te estás explotando de gorda, sí, no va a conseguir novio. Ahí hay una acción repetitiva. Exactamente. Entonces, o sea, busca dañar y es repetitivo y eso define. Exactamente. Vamos a ver qué dice la gente, doctora. Buenas. Sí, buenas. Saludo al equipo, saludo a la doctora. Bueno, sobre el tema que usted está presentando, yo voy a sacar una pregunta de mi propia observación de la vida real, señores. Yo he notado que, por ejemplo, jovencitos, muchachitas que vienen del interior, de campitos, de provincia, e ingresan, por ejemplo, a ciudades desarrolladas, por ejemplo, en este caso, de un campo a la capital dominicana, y lo inscriben en colegios un poquito élite, etcétera, vienen con características y con cultura diferente a la que se está presentando. Y frecuentemente son motivos de bullying, ya sea por el color, ya sea por el acento, ya sea por la forma de vestir, por lo que sea, es producto de eso. Ahora, yo he notado que esas personas que son que son afectadas por el bullying, desarrollan como un mecanismo de defensa, como una compensación, desarrollan un talento que hace que más adelante lo respeten, ya sea deportivo, ya sea artístico, lo que sea. Entonces, ese muchachito que fue ayer motivo de bullying, a través de un talento, sin ningún tipo de intervención médica o terapéutica, desarrollan y hace que lo respeten y lo reconozcan más adelante. Es decir, tiene el ser humano la característica de resistirse al bullying y crear mecanismos de defensa, de resiliación. Lo escucho en el aire. Claro. Gracias por su llamada. Buenísimo, claro que sí, lo mencionaban, ¿no? El ser humano tiene lo que se llama resiliencia, que nosotros le llamamos que tenemos a nivel... En neurociencia se habla de esa plasticidad, la capacidad que tiene el cerebro de reorganizarse. Sí. Entonces, tiene, ahora bien, vamos, como decía un gran maestro que yo tenía, mi querido maestro, el profesor Palacio, decía algo interesantísimo, y es, tiene esa capacidad, pero hay que ver quién le acompañó. O sea, que ese que viene del campo, que es el ejemplo que él, hay que ver en qué campo era que vivía, quién eran las familias que estaban ahí, quién eran los cuidadores, cuáles eran los recursos que estaban alrededor de él, que le ayudaron a que esa resiliencia apareciera. Sí. Porque curiosamente está demostrado que la resiliencia está, pero hay un pequeño elemento que tiene que aparecer en el entorno que catapulte esa resiliencia para que ese talento se dé. Él decía lo de los deportes, pero tuvo que ver que un profesor le dijo, pero tú eres bueno en pelota, que era también el equipo. Sí. Entonces, es la necesidad del ser humano de que en el desarrollo necesita quien le acompañe. Así mismo es. Bueno, hay un aspecto también, doctora, y es lo que tiene que ver con los motes, los nombres. De repente a una persona
le empiezan, o sea, no lo llaman por su nombre, sino que lo llaman por un apodo, un mote. ¿Qué impacto tiene en un niño, en un jovencito, ya escuchábamos el testimonio de Rebeca que nos llamaba, la señora que nos llamó se identificó con el nombre de Rebeca, ¿no? ¿Qué impacto tiene el tema de los sobrenombres? Claro, fíjate que hay un detalle importante, el tema de los sobrenombres. Porque son despectivos. Claro, exactamente. Como tienen una carga eminentemente despectiva, pues va a tener un impacto negativo, porque no le va a permitir al individuo desarrollar su propia identidad. El niño, el adolescente, el ser humano necesita ser aceptado en el grupo. Entonces, cuando a ti te llaman demoledor, entonces, ¿con quién tú te estás identificando? Tú no eres José, tú eres el demoledor. Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que todo mote que tiene esa carga despectiva no permite que se desarrolle la identidad plena. Y cuando usted no se le desarrolla la identidad plena, usted va a la reunión de los 20 años, de cuando usted se graduó, de los 40, y viene y le dice, llegó el demoledor, hasta en ese momento. Llegó de dientado. Sí, exacto, o sea, es una cosa que realmente la gente no sabe, y inclusive los comentarios que se escuchan. Yo estaba en una reunión. Y a veces dicen, ¿y cómo es que se llama de dientado? Exacto, y estamos diciendo no lo conocieron esto por una película que hay en este momento que está circulando, se llama El Perfume, que justamente es una trama basada en la infancia de un grupo de jóvenes que cometen unos asesinatos. Y entonces, a veces tú ni siquiera sabes el nombre de aquel que en la escuela le llamaban el filósofo. Eso, claro. Bueno, un poco contestando su pregunta y completando una de las preguntas que se quedó en el aire. O sea, ¿qué hacer para prevenir? ¿Qué hacer para intervenir? Uniendo las dos. Entonces, primero que todo, si tienes que intervenir, identificar el que está recibiendo bullying, sea niño, sea adolescente, tiene que notificarlo, tiene que identificar un adulto que se haga el auxiliar. Y cuando decimos el auxiliar, nosotros le llamamos el yo auxiliar, ese yo auxiliar que le permita de manera anónima, muy importante esto, atención a los centros educativos, cuando se denuncia tiene que hacerse de manera anónima para poder preservar que se haga una acción conjunta donde todos estén involucrados. Entonces, el que recibe debe denunciar, pero debe denunciar a un adulto que mantenga el anonimato. Esto es muy importante. Y cuando hablamos de prevenir, que era una de las preguntas que estaba, ¿de qué manera? Hablábamos de cómo incitar el respeto desde la familia hasta la escuela, hasta el ambiente laboral. Y es respetar la dignidad del otro. Y cómo yo respeto la dignidad del otro, me gusta mucho, no haga lo que tú no quieres que te hagan a ti. Exacto. Otra pregunta, doctora. Usted dijo que esto deja una huella cerebral, le llaman huella... Némica. Pues si hay un cambio en la estructura cerebral, ¿esto no es para tratarlo un psicólogo? Fíjate qué interesante. Bueno, yo soy médico. Atención. Entonces, bueno, vamos a ver una cosa. Pero sí, el profesional de psicología es el profesional de la conducta. Entonces, estamos hablando de huellas que van a dejar cambios comportamentales que pueden disfuncionar. ¿Qué disfuncionan? Pues la evolución del desarrollo normativo de un individuo. Entonces, claro que esto es un trabajo conjunto, es un trabajo. ¿Quién tiene que intervenir? Pues tiene que intervenir el profesional del área de la salud para que podamos obtener respuestas favorables a lo largo del tiempo. Muchas veces el bullying no me va a llegar a mí como psiquiatra de niños. Muchas veces le puede llegar a un ginecólogo que una mamá se desahoga porque está irregular su ciclo, porque su niño le están haciendo acoso. Y ese ginecólogo puede darle asistencia orientando a esta madre, que es lo que nosotros llamamos psicoeducación. Tenemos que estar atentos que el mundo moderno, yo le digo mucho a mis estudiantes, a los profesionales de salud, nos llama a ser muy eclépticos, pero cuidado, eclecticismo basado en evidencia científica. Es un poquito lo que yo comparto. Doctora, hay un aspecto y es viendo, son dos preguntas que tengo. Una es el que produce el bullying, ¿es una víctima en su esquema familiar? El que se alegra, el que encuentra placer, el que le retosa la maldad, como se dice en los campos, ese joven es objeto de ser
de ser tratado, de ser visto por... En las escuelas siempre hay un psicólogo, siempre hay un personal de salud mental. Esa es una pregunta. Y vamos primero con esta parte. Claro, mira, qué interesante lo que toca. Fíjate, lo que nosotros vemos en la clínica y lo que está descrito en los libros, en los papers, en la investigación, el % de jóvenes que hacen bullying, que son acosadores, que tienen un grado de psicopatía, que disfrutan la maldad, no es muy alto. No es tan alto. Generalmente lo que aparecen son chicos que han sido también ellos acosados, chicos que modulan un maltrato que han vivido en su sistema familiar, o simple y llanamente chicos que tienen un nivel de autoconcepto, autoestima tan bajo que necesitan ser líderes a través de esa vía. Y fíjese, por ejemplo, que aquí habían escuelas de cirugía donde tú llegabas en el primer año, ¿verdad? Y contigo barrían. Todas las horas te pegaban a ti. Lo mismo en la escuela. Los pinos, así le decían a todo el que llegaba en el primer curso. En la universidad. Hasta en la universidad. Claro. Ustedes son pinos, ¿verdad? Entonces, la segunda pregunta, doctora, es, cuando ya se identifica que hay un agresor, que hay un niño que maltrata a los otros niños y que se vale, ¿verdad?, de su fortaleza, que se vale de ciertas características, de que es un pico de oro, que habla bien, y, en fin, y entonces produce este daño. ¿La intervención se debe hacer puntualmente con el niño o eso incluye a los padres? No, a los padres, al niño y al grupo completo. O sea, grupo escolar. O sea, no solamente se hace la intervención con el que hace bullying, sino que tiene que incluir al niño, a la familia y al grupo completo. Porque ese niño no le hacía bullying a una sola persona, iba cambiando. Entonces ya el grupo tuvo una vulnerabilidad porque se quedó silente, observando como testigo. Entonces, si hacemos un programa, que hay muchos colegios que lo tienen, escuelas que lo intentan, que son programas que usted puede bajarlo de internet. Tenemos Organización Mundial de la Salud, OPS, lo tiene, programas para prevención de bullying. O sea que hasta tenemos acceso a eso, cosa que no quedó de la pandemia. Tenemos que intervenir con la familia, tenemos que intervenir con el chico y tenemos que intervenir con el grupo. Y algo de lo que decía el oyente, claro, empoderar más a nuestros docentes. Recordar que antes nosotros nos formamos por debajo de lo que era el 5º grado, eran maestros que te acompañaban. Hoy día son profesores y facilitadores. Entonces tenemos que hacer movimientos sociales en torno a dar respuesta a todo esto. Vemos, por ejemplo, una situación que se da de forma extrema, no es lo común, pero situaciones extremas de niños que el nivel de acoso, y tiene que ver mucho con la parte física, el acoso físico, ese gordito que es súper gordito el chico, y entonces no solamente es uno, sino que se forman una especie como bullying de pandilla, colectivo, ¿no? Claro. Una pandillita que lo acosa y salen de la escuela pública se ve mucho eso. Yo estudié en escuela pública, yo soy escuela pública total, y lo acompañaban y era dándole aguijón, casos de suicidio, claro que sí, por ser víctimas de bullying. Claro que sí, casos de suicidio, y tener en cuenta vulnerabilidad que traen chicos para ser objeto de bullying. Por ejemplo, los niños que son diferentes, o sea, niños que tienen capacidades distintas, van a ser más vulnerables a que le hagan acoso, a que le hagan bullying. Sí, los cerebritos, por ejemplo. Claro que sí, los niños, los famosos niños, exactamente, los niños que son muy brillantes, muy inteligentes. Entonces terminan siendo las víctimas, los niños que son bien aplicados, los niños que tienen formación religiosa. Sistema de valores que sean diferentes. Entonces, estos niños, señores, yo no lo encuentro tan difícil. Es que el educador identifique los 35 que tienen en el aula. Eso es así. Entonces, eso está demostrado. Hay un 5% que van a ser brillantes, un 5% que va a estar por debajo de la media, y el otro por ciento va a estar dentro del grupo esperado. Entonces, identifícalo. Así es. Vamos a ver qué dice la gente. Buenas. Buen día, ¿cómo están? Bien. Sí, mi pregunta es, si un niño se suicida por bullying, ¿qué harían los padres? ¿A quién hay que reclamarle? ¿Quién va a pagar por esa situación? Lo que hay es que identificarlo. Evitar. Porque a la hora de reclamar, el reclamo no le devuelve al niño. Claro. Tenemos que tomar en consideración, y está demostrado que el suicidio es evitable si estamos atentos.
Si estamos pendientes. Claro, estamos pendientes, claro. Si estamos tenemos que estar muy atentos. Esa pregunta, que esa intervención de la señora me lleva a una cortita reflexión. La escuela no es un descanso para los padres de que me despegué de los niños. Deben estar pendientes a lo que pasa para poder evitar que lleguen a ese tipo de situaciones. Y las asociaciones de padres y amigos de la escuela tienen que ser funcionales, porque muchos de nosotros, por ejemplo, nos vamos, salimos, terminamos la escuela, terminamos la universidad y nos desligamos de esos instrumentos que son de cambio social. La gente cambia socialmente cuando se educa. Y si esos lugares son cultivos para que sea un calvario, entonces no cumple con su papel. Nosotros hemos tenido la oportunidad en el día de hoy de conversar con Zuleika. Zuleika es una psiquiatra que se dedica a la formación de recursos humanos. O sea, no solamente es una psiquiatra y ya, sino que es una profesional que está pues muy interesada en la formación de los médicos, de las nuevas generaciones de profesionales. Y hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con Zuleika Morillo. Nosotros encontramos a Zuleika, esto es bien importante, en el teléfono 809-363-0103. 809-363-0103. Señores, mañana será otro día. Agradecerle pues que esté con nosotros Zuleika, que nos haya edificado sobre este tema tan frecuente del tema del bullying, el acoso escolar. Bueno, pues muchas gracias. Me despido con una frase que muchos conocen: el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez, qué cosa tan bonita. Y si nos respetamos uno con otro desde el hogar, los chicos van a poder defenderse ante el acoso y no van a multiplicar este flagelo que nos afecta socialmente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y usted no quite los ojos de su hijo, no quite los ojos de sus sobrinos, porque hay personas que no tienen hijos, pero tienen sobrinos. Esté atento de sus muchachos y de que no les hagan daño, porque definitivamente que esto marca a muchas personas ya de vida adulta. Señores, muchas gracias. Mañana será otro día en Cátedra Médica. Aquí la salud merece respeto.